Hoy me acompañan en este espacio de los encuentros YEPRI, Carlos Miguel Ortiz Sarmiento, docente pensionado de la Universidad Nacional de Colombia, y Wilson Pavón Quintero, docente de tiempo completo de la Escuela Superior de Administración Pública, autores de Daniel Pecó, Una sociología desde la interdisciplinariedad. Este es un artículo publicado en el número 105 de nuestra revista Análisis Político, que dedica este número a la obra de Daniel Pecó. Es un gusto tenerlos en este espacio. El gusto es para nosotros, Mariana, y toda la audiencia. Muchísimas gracias por la invitación. Estamos muy contentos de estar aquí. Ustedes mencionan que, y aquí me permito citarlos, el presente artículo se propone hacer un homenaje a la vida y a la obra de Daniel Pecó, tratando de rastrear su itinerario conceptual, desde los cimientos de su formación integral hasta sus consecuencias metodológicas, y de ahí a sus tesis más significativas e innovadoras sobre Colombia. Y quiero que comencemos esta conversación con estos cimientos en los que reside la originalidad de la obra de Daniel Pecó y con esta visión holística integradora. Brevemente, ¿en qué consiste esta visión? A veces oímos hablar del historiador Daniel Pecó, a veces oímos hablar del antropólogo Daniel Pecó, y efectivamente si uno se fija en las observaciones tan finas que él tiene sobre las poblaciones campesinas, indígenas de Colombia, sobre la violencia de Colombia, desde tanto la anterior llamada violencia como la contemporánea, los movimientos y o las organizaciones sociales del país, encuentra uno realmente todo un sociólogo con propiedad. Si uno mira la precisión con que él ve las continuidades y discontinuidades a través del tiempo y en los lugares bien circunscritos con mucha precisión, y cómo juega con la línea del tiempo y el tiempo con las interacciones de los sujetos, encuentra todo un referente como un buen trabajo de historiador, claro, del siglo XX y XXI. Y si uno observa esa sensibilidad para penetrar en las subjetividades de los actores y de las víctimas del conflicto, en los imaginarios, incluso en los silencios y en los miedos, uno encuentra atribuciones de un antropólogo. Entonces uno se pregunta, bueno, Daniel Pecó, ¿qué es? ¿Sociólogo, historiador, antropólogo? Entre otras cosas, lo que más se oye decir es que es sociólogo, pero él ni estudió pregrado en sociología ni tiene título en sociología. Entonces, ¿qué es? Yo diría que es lo uno, lo otro y lo otro. Y eso es lo que yo veo, que esa mirada integradora que rompe los esquemas, los compartimentos cerrados de las disciplinas, es una mirada claramente interdisciplinaria, pluridisciplinaria, pero es más, es una mirada holística, integradora, logra integrar esas distintas perspectivas, rompiendo esas camisas de fuerza. Nosotros vemos cómo a través de todas las obras de él, pero también nos miramos un poco la génesis en la formación de él. Es que la formación de él, sobre todo a través de los cursos libres que tomó en la Sorbona, es multidisciplinar y está anclada en algo en lo cual sí hizo él el pregrado, que es en filosofía. Yo creo que es la filosofía la que le abre esa perspectiva y que lo lanza para que la imaginación coja vuelo. Y eso, en eso él fue muy cuidadoso también como maestro, en que los que hacían tesis con él no se metieran en camisas de fuerza siguiendo un método, unos protocolos rígidos de una sola disciplina, sino ante todo que fuera un reto para la imaginación, lo que escribieran, se dijeran cosas nuevas y no se repitieran lugares comunes. Pasemos ahora a su propuesta metodológica, propuesta que va unida a esta visión holística y que a su vez cuestiona los determinismos. Ustedes señalan en este artículo que Pecó, y aquí lo cito nuevamente, era muy crítico a las explicaciones deterministas de la realidad histórica y social, entre ellas al determinismo económico del marxismo tradicional. ¿Qué nos pueden mencionar sobre esta propuesta metodológica de Daniel Pecó? En los años 60, cuando él entró a la escuela
la que entonces se llamaba la Escuela Práctica de Alto Estudio, de la cual derivó después la Escuela de Alto Estudio de Ciencias Sociales, donde él trabaja hoy. Cuando él entró a hacer el posgrado, a hacer su tesis con la Touraine, había cansancio en Europa, por lo menos, había cansancio, agotamiento de esas explicaciones unicausales, en que los distintos acontecimientos se veían como efectos siempre de una gran, única causa. El esquema ese de pensamiento lógico, causa, entonces efecto, P, entonces Q, en lógica, A, entonces B. Ese esquema unicausal, un poco mecánico, estaba agotado. Y eso, en la visión marxista, que era, pues, los críticos veían en el marxismo, pues, de dónde agarrarse, dijéramos. Entonces, la visión crítica predominante eran como las marxistas hasta los años 60. Recuerden que 60 es el movimiento de mayo del 68, que rompe muchísimo eso, ¿no? Pero hasta ese momento los críticos creían ser críticos, era ser marxista, por lo tanto esa gran causa era la economía. Entonces el capitalismo pretendía explicar todo. Y hoy día, es decir el capitalismo, como explicación de todo, se queda cortico. O sea, las diferencias tan grandes, por ejemplo, de nuestro país frente a otra cantidad de países que también son capitalistas, o incluso que son capitalistas dentro de también el subdesarrollo que se llama, o la vía del desarrollo. Sin embargo, es distintísimo el fenómeno de la violencia, no se podría reducir a eso, porque no, con eso no se logra explicar. Bueno, esa unicausalidad se agotó sobre todo con la crisis del estalinismo autoritario, ¿sí? En que los intelectuales se fueron saliendo de los partidos comunistas europeos y se denominaron neomarxistas. Eso también llevó a que las explicaciones unicausales deterministas se tambalearan. Y entonces ya vino todo, se incorpora el concepto de estructura que viene de Lévi-Strauss y que viene de la antropología. Y entonces ya no se habla de una gran causa, la economía, pero sí de que la estructura explica todo. Entonces la estructura desigual de este país explica todo. Sí, pero hay estructura muy desigual en Bolivia, la hay en Ecuador, ¿y por qué no hay esa violencia tan tremenda que todavía estamos viviendo y de la que todavía no hemos podido salir? Entonces no lo podemos explicar solo, tampoco con estructura. No es que no sea interesante el concepto de estructura, fue un gran aporte, pero se queda corto, porque para ver las finuras, los detalles, es como el trabajo del sociólogo, del historiador, el politólogo, es como el relojero, que tiene que desengranar todas esas pequeñitas matices, y es en lo pequeño donde va el poder entender todos estos procesos de esta sociedad. Entonces, abrirse a la complejidad, Edgar Morin dirá el pensamiento complejo, y ir más allá de la gran estructura a través, por ejemplo, de la filosofía de la acción. Entonces ya son los actores sociales, o sea, hay una estructura de desigualdad, pero se necesita que unos actores sociales, ¿sí?, la vuelvan subjetividad, haya intereses que se juegan ahí, que van y vienen, que son complejos, ¿sí?, que son individuales y colectivos, que son pequeños y grandes, que son por el cambio de las estructuras y por el cambio en mi vida personal. Todo ese juego es un espacio mucho más amplio que el de la sola estructura. Y ahí es donde precisamente enraiza la posibilidad de nuevas tesis que no simplemente se reducen a decir el Estado autoritario, el Estado capitalista. Teniendo en cuenta esta mirada holística, teniendo en cuenta la crítica y el distanciamiento de determinismos y estructuralismos, ¿cuáles son las principales tesis innovadoras de Pecot que dieron nuevos rumbos a las investigaciones en Colombia? Nosotros partimos de que Pecot se va a convertir en un referente indiscutible de los estudios sobre la violencia, incluso de las violencias, varias violencias que hemos vivido desde los años 50 en Colombia. Y en ese sentido, pues hay algo que lo caracterizó precisamente, y es que él no cayó ante fórmulas preconcebidas que manejaban estos otros
investigadores sobre el tema de la violencia, sino que identificamos que muchas de sus visiones resultaron siendo casi que premonitorias e incluso salidas de su tiempo. Es decir, cuando él las planteaba, cuando Pecó planteaba sus ideas, sus propuestas analíticas, en realidad no se pensaba que estuvieran adaptadas al momento en específico. Sin embargo, con el tiempo identificamos que muchas de esas propuestas resultaron una lectura muy acertada de las condiciones y las características de las varias violencias en Colombia. En ese sentido, pensamos que vamos a trabajar por lo menos 5, pero 4 que van a ser como las principales. La última se desglosaría de esas otras y resultaría siendo la más novedosa. La primera tiene que ver con esa compatibilidad entre el orden y la violencia, ¿no? Es decir, cómo desde la gran violencia de los años 50 y a través del conflicto armado interno contemporáneo, es decir, de los últimos años, se ha visto en el país algo que él planteó y que de hecho fue el título de sus libros más conocidos, que es Orden y Violencia en Colombia, y cómo se ha mantenido un orden estatal a pesar de los varios conflictos que se viven en el país, conflictos sociopolíticos, económicos, por supuesto. En ese sentido, no se trata de pensar que ha habido una estabilidad, que el Estado ha sido estable todo el tiempo. No se trata de pensar que no hemos sufrido, como se ha manifestado de muchas formas, dictaduras de larga data o problemas revolucionarios complejos, etcétera, sino que más bien se manifiesta un orden no solo nacional, sino un orden también en las regiones, y de cómo la violencia casi que viene atada a ese orden. Es decir, las varias manifestaciones de violencia están atadas a estos diversos órdenes que se viven no solamente a nivel nacional, sino a nivel regional. El segundo elemento que queríamos destacar es el que tiene que ver con la violencia, la dimensión de la guerra contra los civiles. Es decir, de cómo el conflicto o los varios conflictos pues no se pueden entender en Colombia desde la perspectiva del amigo-enemigo, como si fuera un bando contra otro bando. O sea, al final de cuentas, esto no es una guerra civil declarada, no se entiende como tal, sino hay varios actores armados, legales y ilegales, que se están moviendo dentro de las manifestaciones de violencia, y de cómo sus acciones de guerra, sus acciones violentas, pues terminan impactando en la población civil, y de ahí obviamente una de las tesis más recientes de Pecó de la guerra contra la sociedad. Esto, por ejemplo, él lo mencionó desde los años 90 y podíamos encontrar que fue retomado inclusive por el informe del Centro Nacional de Memoria Histórica, el Basta Ya, donde se evidencia que efectivamente los varios actores armados entre sus acciones violentas pues ejecutan, pues, es decir, uno de sus principales víctimas pues, va a ser la sociedad civil, sino también con el último informe de la Comisión de la Verdad. La siguiente tiene que ver con las transformaciones de las FARC, es decir, pues él hace análisis pues, amplios, obviamente es en las guerrillas, pero que se centra sobre todo en las FARC, y hay uno de sus trabajos que pues, justifica esta afirmación, que es el de las FARC, que en traducción en español sería una guerrilla sin fin, es decir, es una guerrilla que se ha alargado en el tiempo, pero también una guerrilla que no tiene un objetivo claro. En ese sentido, pues básicamente las FARC, no podemos hablar de las FARC como la guerrilla esta mítica de los años 60 o de los años 50, inclusive de tradición campesina, sino una guerrilla que se ha transformado en el tiempo, que se ha movido también a lo largo de las mismas condiciones que se han vivido en Colombia, de las violencias, y que también ha tenido esas transformaciones. No solamente pensar en las FARC y las FARC-EP, porque muchas veces se confunde a las mismas, sino que básicamente las FARC ha tenido muchas transformaciones, y no podemos hablar de las FARC que firmaron el acuerdo de paz como las mismas FARC de los años 60. Y finalmente, algo que también planteó, que venía planteando inclusive desde los años 70, que se podía ya evidenciar por ahí y sobre todo en los años 80, iba a ser el rol axial del narcotráfico en el conflicto. Es decir, de cómo el narcotráfico generó recursos para el conflicto armado, para los varios actores del conflicto armado, y cómo a pesar de que las FARC negaban constantemente su participación directa en pues hubo una transformación desde un principio, pues pidiendo
vacunas o pidiendo algunos impuestos locales en relación con la producción de la hoja de coca, hasta manejar inclusive redes de narcotráfico. Ahora quiero que finalicemos con esta breve referencia que ustedes realizan en torno a la banalización de la violencia y el terror y a la relación entre memoria, historia y verdad que realiza PECO. Nosotros podríamos pensar que dentro de toda esta interdisciplinaridad que tiene PECO, evidente en PECO, no solamente está obviamente la sociología, es decir, casi será el eje, sino sobre todo la historia y la filosofía. Pero en esta última etapa de esas visiones holísticas que encontramos, destacaríamos también un aporte muy desde la antropología y que tiene que ver precisamente con estas relaciones entre historia, memoria y el terror. Aquí, por ejemplo, tomamos algunos elementos de Michel Viviorca en relación con el terrorismo que surge o que más o menos se convirtió pues, en un elemento discursivo para comprender fenómenos internacionales en la década de los años 2000, sino que como PECO ya desde finales de los años 90 ya estaba evidenciando de qué manera los varios actores armados habían utilizado estrategias de terror, es decir, de amenaza, de tortura, de desaparición, de masacre, para establecerse en los territorios. Básicamente es alrededor de prácticas del terror, de cómo se establecen las mismas relaciones entre los grupos armados y las sociedades que están en el medio del conflicto, sino también de qué manera las mismas formas de violencia que utilizaron estos grupos generaron también transformaciones inclusive culturales de las mismas experiencias de la violencia. En ese sentido, podríamos relacionar este último punto con lo que sería pues, su gran propuesta analítica, la propuesta analítica de PECO, que tiene que ver precisamente con la guerra contra la sociedad. Es decir, de cómo la sociedad se inserta como actor armado, como actor que sufre de la violencia por parte de los varios grupos armados, y necesariamente esto va a generar que se conviertan en víctimas constantes a partir de experiencias del terror manifiestas. En ese sentido, pues aparecerá un discurso que va a ser fundamental para el fin, o para buscarle fin, para comprender primero las raíces del conflicto armado colombiano y para buscarle fin al mismo, que es precisamente esta relación tan compleja entre memoria e historia, de la cual pues se ha debatido bastante y que tiene que ver precisamente con la formación con la creación del Centro Nacional de Memoria Histórica, con las varias comisiones que se han creado que buscan entender las raíces del mismo. Es decir, es retomar esos planteamientos de PECO desde finales del 90 y que ya se establecen precisamente en el texto de la guerra contra la sociedad y que se refuerzan posteriormente en el texto de la experiencia de la violencia del 2013, en donde retoma obviamente varios de sus planteamientos en relación con la banalización del terror, es decir, la banalización de las acciones violentas en contra de la sociedad civil. Les agradezco su participación en este encuentro, Yepri, y a las personas que nos ven. Les invito a que consulten el número completo que se encuentra disponible tanto en la página del instituto como en la página de la revista Análisis Político.